Soy Florence Scovel Shinn y he dedicado toda mi vida a decirte una verdad que nadie se atreve a decir abiertamente. Llevas décadas trabajando y el dinero sigue sin quedarse. No es porque no te esfuerces, es porque estás sembrando en tierra equivocada cada vez que abres la boca. Escucha esto bien. La ley del suministro divino no espera tu esfuerzo, espera tu decreto. El hombre que trabaja 12 horas y repite que nunca le alcanza, no está siendo honesto, está siendo obediente a una ley que no conoce. Y la ley que no distingue entre queja y comando le devuelve exactamente lo que él pronunció. La palabra que salió de su boca se convirtió en semilla, y esa semilla germinó. Y lo que creció no fue prosperidad, fue la confirmación de lo que decretó. Si llevas años sembrando con la boca equivocada, lo que recoges no es mala suerte, es cosecha fiel. Hoy comienza otra siembra. Cierra los ojos un instante, solo un instante. Piensa en los últimos 10 años de tu vida, en las horas que entregaste sin reservas, en las decisiones que tomaste con el corazón apretado porque no había otra opción visible, en los sueños que postergaste diciéndote que ya llegaría el momento, que cuando se calmara la situación, que cuando los hijos crecieran, que cuando la economía mejorara. Y los hijos crecieron y la situación cambió de forma, pero siguió siendo difícil. Y tú seguiste trabajando confiando en que el esfuerzo tendría su recompensa. Abriste los ojos en cada amanecer y antes de que el primer rayo de luz tocara tu ventana, ya tenías en la mente la lista de lo que debías, de lo que faltaba, de lo que no llegaba. El estado de cuenta en el celular a las 11 de la noche. Los papeles sobre la mesa de la cocina. La conversación que evitas tener porque ya la sabes de memoria. Todo eso no es consecuencia del mercado, ni de la economía, ni de la suerte que otros tienen y tú no. Todo eso es el fruto de una siembra que nadie te explicó que estabas haciendo. Piensa en algo que sacrificaste creyendo que era lo correcto. Algo que dejaste ir porque en ese momento no había espacio para ti, solo para lo urgente. Quizás fue un proyecto que viste morir antes de nacer porque el dinero no llegó a tiempo. Quizás fue una relación que se enfriaste porque el estrés económico no dejaba espacio para el afecto. Quizás fue el descanso que nunca te tomaste, las vacaciones que siempre quedaron para el año siguiente, el año en que por fin las cosas estarían mejor. Y ese año nunca terminó de llegar del todo. Quizás fue la conversación que postergaste con tu hijo o con tu pareja porque estabas demasiado agotado para tener palabras que no fueran de preocupación. Piensa también en las decisiones que tomaste por miedo, no porque fueran malas decisiones en sí mismas, sino porque el miedo fue la brújula que las guió. El empleo que no dejaste, aunque te aplastaba, porque la certeza del sueldo parecía más segura que la incertidumbre de algo propio. El negocio que no abriste porque alguien te dijo que no era el momento y tú creíste esa voz antes de creer la tuya. La oportunidad que viste pasar y todavía recuerdas con esa mezcla de alivio y de pena que produce lo que pudo haber sido y no fue. Esa decisión tomada por miedo todavía duele cuando la recuerdas en silencio, no porque fuera un error moral, sino porque algo en ti sabía en ese momento que había otro camino y lo dejó pasar. Ese sacrificio no fue en vano, pero tampoco fue la causa de tu prosperidad, porque la prosperidad no se gana sacrificándose, la prosperidad se decreta, y algo en ti siempre lo supo. Algo muy profundo dentro de ti siempre sintió que había otro camino, aunque no podía nombrarlo con claridad. Esa sensación no era confusión, era el decreto correcto esperando la palabra exacta.
La metáfora más precisa que existe para entender cómo opera la ley espiritual es la de la siembra, no porque sea poética, sino porque es matemática. El labrador no suplica a la tierra que produzca. El labrador siembra y la tierra obedece. Eso es todo. La tierra no evalúa el mérito del labrador, no revisa su historia de esfuerzo, no calcula si se lo merece. Recibe la semilla y la germina con la misma fidelidad con la que el sol sale cada mañana. Florence Scovel Shinn comprendió algo que los hombres de su época no querían admitir, que el subconsciente humano opera exactamente como esa tierra. No cuestiona, no analiza, no distingue entre una declaración de abundancia y una queja de escasez. Solo recibe la semilla de la palabra y la hace crecer. Toda palabra pronunciada con convicción, ya sea de miedo o de fe, ya sea de carencia o de decreto, esa palabra entra en la tierra del subconsciente y germina sin excepción. El problema que afecta a millones de personas no es que no trabajen. El problema es que siembran veneno con la boca cada día y después se preguntan por qué la cosecha huele a deuda. La Biblia lo dijo sin rodeos en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, no en el poder del mercado, no en el poder del jefe, no en el poder de la economía, en el poder de la lengua. Y Florence lo repitió con la precisión de quien conoce la ley por dentro. Cada palabra que pronuncias es una semilla y la tierra no tiene preferidos. Florence trabajó con una mujer que llegó a su consulta desesperada. Debía cantidades que parecían imposibles de pagar. Su mente estaba consumida por la preocupación y cada vez que abría la boca era para describir el problema con más detalle. Florence la interrumpió con firmeza y le dijo: «Deja de describir el problema, empieza a decretar la solución». Y le enseñó una sola frase: «Mi suministro viene de Dios y está aquí ahora en gran abundancia». La mujer protestó: «No veo abundancia ninguna, solo veo deudas». Florence respondió con la sabiduría que gobernó toda su obra: «Ves deudas porque eso es lo que declaras. Declara abundancia y la abundancia aparecerá». Esa mujer salió de la consulta con una sola semilla nueva, y la tierra la germinó, y la cosecha llegó antes de lo que su mente lógica hubiera calculado posible. La misma tierra que germina veneno germina decreto. La misma ley que obedece tu escasez obedece tu abundancia. Lo único que cambia es la semilla. Y algo en ti que ha llegado hasta este punto de esta enseñanza ya sabe que puede plantar diferente. Ese saber no es nuevo. Es el recuerdo de una verdad que la repetición del mundo había cubierto con capas de costumbre, pero la tierra siempre estuvo fértil, siempre esperó la semilla correcta. Piensa en dos personas con la misma situación económica, la misma ciudad, el mismo tipo de trabajo, el mismo punto de partida. Una abre la boca cada mañana y dice: «Esto está muy difícil, no me alcanza, nunca cambia nada». La otra abre la boca y declara: «Mi suministro es divino y fluye hacia mí ahora». Las dos están sembrando. La tierra recibe ambas semillas con la misma obediencia y las dos cosecharán exactamente lo que decretaron. No porque una tenga más fe que la otra desde el inicio, sino porque una conoce la ley y la otra no. Y tú ya estás conociendo la ley. Eso cambia todo. Este canal existe para que esa ley llegue a quien la necesita. Y si estás aquí en este momento no es accidente. Tu espíritu buscó esta enseñanza porque está listo para dejar de sembrar veneno y comenzar a sembrar decreto. Suscríbete ahora, no como gesto de cortesía, no como hábito de plataforma. Suscríbete como el primer acto concreto de quien decide que a partir de hoy su tierra recibirá semillas distintas. Activa la campana y ponla en todas las notificaciones.
porque cada entrega de este canal es una semilla específica preparada para germinar en tu vida. La ley registra cada acto de apertura. Ahora necesito que seas honesto contigo mismo. No conmigo no tienes que demostrar nada, contigo mismo, porque lo que voy a nombrarte ahora son frases que tú has dicho que probablemente dijiste esta semana, quizás esta mañana. Frases que suenan a comentario normal, a conversación cotidiana, pero que en el campo invisible de la ley funcionan como semillas envenenadas plantadas en la tierra de tu subconsciente. Son decretos disfrazados de queja. Son órdenes cósmicas con ropa de conversación casual. Y la tierra las recibe todas sin distinción. La primera es la más devastadora de todas porque la dices con resignación tranquila, casi como respirar. Nunca me alcanza. Estás en la cocina a fin de mes, el teléfono en la mano mirando el saldo. Y lo dices con esa quietud que ya no duele porque llevas años repitiéndolo. Nunca me alcanza. Lo que acabas de plantar en la tierra de tu subconsciente es una orden directa al suministro divino. El decreto invisible en esa frase dice esto: mi porción es insuficiente por diseño, no esperes más. Y la tierra obedece, y el dinero, que es un siervo obediente, se acomoda exactamente a la medida de lo que decretaste. Nunca te alcanza porque le ordenaste que nunca alcanzara. La segunda semilla envenenada es esta: el dinero no me dura. La dices cuando termina la quincena antes de que llegue la siguiente. La dices cuando pagas algo y sientes que la mano se vació en segundos. Parece una observación, pero es una instrucción. Estás programando la velocidad con la que el dinero abandona tu vida. Estás plantando una semilla que le dice al siervo: cuando llegues, pasa rápido, no te quedes. Y el dinero cumple tu orden con la puntualidad de un soldado entrenado. La tercera te va a reconocer con todo el cuerpo porque la has dicho más veces de las que recuerdas. Yo no nací para vivir bien. A veces la dices con humor como si fuera un chiste amargo que tú mismo te cuentas. A veces la dices en silencio cuando ves a alguien con lo que tú no tienes. A veces la dices en familia como si fuera una identidad compartida, algo que los une en la misma tierra, en la misma historia de esfuerzo y de escasez que viene de generaciones anteriores. Pero esa frase no es humor, ni resignación, ni memoria colectiva. Es el decreto más profundo y más peligroso de todos, porque no ataca tu cuenta bancaria, ataca tu identidad. Le dice a la ley que tu destino está sellado por nacimiento, que el cofre de tu abundancia está vacío por diseño divino. Y la ley, que nunca cuestiona tu decreto, cierra todas las puertas que podrían haberse abierto. Porque la ley obedece la identidad que declaras, no la que mereces. La cuarta semilla que quiero nombrarte es esta: para lo que gano, ¿qué puedo esperar? La repites cada vez que alguien te habla de una posibilidad que tu mente no puede calcular dentro de tu situación actual. La dices como alguien realista, como alguien sensato que no se deja llevar por ilusiones. La dices antes de que nadie te pregunte, como si fuera mejor decirla tú primero que escucharla de otro. Pero lo que estás decretando es un techo invisible sobre tu vida. Estás plantando un decreto de límite en la tierra de tu subconsciente y la tierra lo respeta con la misma obediencia con la que respeta cualquier otra semilla. La ley no te da más de lo que declaras que puedes esperar. La expectativa pronunciada es la medida de la cosecha. Y si la expectativa que declaras es mínima, la cosecha que recibes es exactamente esa. La quinta semilla es la más silenciosa y por eso la más peligrosa.
Ya estoy mayor para que las cosas cambien. La piensas más de lo que la dices en voz alta, pero el subconsciente no distingue entre pensamiento y decreto cuando la convicción es profunda y esta creencia tiene raíces de décadas. Le dice a la tierra que el tiempo de la cosecha ya pasó para ti, que la primavera de tu abundancia terminó sin que llegara. Y la tierra obedece ese calendario falso que tú mismo le dictaste. Hay una sexta semilla que quiero nombrarte porque esta es la que más dolor produce cuando se reconoce. Siempre ha sido difícil para mí, no para otros, para mí. Esa distinción es el veneno concentrado, porque no solo declara dificultad, declara identidad de dificultad. Se la dice a la ley como si fuera un rasgo permanente, como si la escasez fuera una característica tuya y no una semilla que plantaste hace mucho tiempo y que hoy puedes arrancar. ¿Cuántas de estas 6 semillas dijiste esta semana? ¿Cuántas dijiste hoy? No para juzgarte, para que puedas ver con claridad lo que has estado sembrando, porque solo quien conoce la semilla envenenada puede arrancarla y plantar algo diferente en su lugar. Ahora, quiero que escuches 5 historias reales. No son parábolas inventadas, son el registro fiel de lo que ocurre cuando una persona decide cambiar la semilla que planta con su boca. Esperanza tenía 52 años y trabajaba como enfermera en un hospital del sur de Bogotá. Llevaba 22 años cuidando a otros con una entrega que sus compañeras admiraban, pero que su cuenta bancaria no reflejaba. Cada mes la misma historia. El sueldo llegaba y en 10 días ya había desaparecido entre cuotas, mercados, servicios y lo que sus hijos necesitaban. Esperanza repetía con una naturalidad que ya no sentía como decreto, sino como descripción de la realidad. El dinero no me dura. Lo decía en la cafetería del hospital, lo decía al teléfono con su hermana, lo decía en silencio, mientras revisaba el estado de cuenta en el bus de regreso a casa. Algo en ella siempre supo que esa frase era una orden, no una observación. Pero no tenía las palabras para nombrarlo. Una noche sentada en la cama, con los pies todavía adoloridos del turno, escuchó una enseñanza que le explicó el mecanismo de la siembra. Cerró los ojos, sintió algo soltarse en el pecho, como si una tensión que había cargado durante años hubiera encontrado permiso para irse. Esa noche, por primera vez en décadas, no revisó el estado de cuenta antes de dormir. En cambio, declaró en voz baja pero firme: mi suministro es divino y permanece. A los 17 días, la coordinadora de enfermería la llamó a su oficina. Le comunicó que el hospital había aprobado un bono de antigüedad que Esperanza ni sabía que existía. El monto fue de 4 veces su salario mensual. No fue esfuerzo lo que lo trajo. Fue la semilla nueva que plantó la noche que decidió cambiar lo que salía de su boca. Manuel tenía 58 años y era mecánico en un taller de Naucalpan, a las afueras de Ciudad de México. Un hombre de manos grandes, voz tranquila y una habilidad con los motores que sus clientes pagaban, pero nunca alcanzaba para cubrir lo que debía. Manuel llevaba años repitiendo la misma frase con la resignación de quien ya encontró la explicación definitiva a su situación. Yo no nací para vivir bien, lo decía cuando veía el taller de un competidor más grande y moderno. Lo decía cuando su hijo le pedía algo que no podía costear. Lo decía de noche con los ojos abiertos en la oscuridad como una verdad que dolía, pero que al menos era conocida. El día que Manuel escuchó que esa frase era una semilla plantada en la tierra de su subconsciente, se quedó en silencio durante varios minutos. Luego dijo en voz alta, solo en el taller vacío, algo que nunca había dicho antes: yo soy tierra fértil.
mi cosecha está decretada. Sintió algo extraño en los hombros, como si el peso de una carga que no sabía que cargaba se hubiera aflojado un poco. Durante 3 semanas siguió decretando cada mañana antes de abrir el taller. Al 20º día, un cliente que había llevado su camioneta meses atrás regresó con una propuesta. Tenía una empresa de distribución con una flota de 12 vehículos y necesitaba un taller de confianza para mantenimiento exclusivo. El contrato que firmaron ese mes duplicó los ingresos del taller. Manuel no cambió sus herramientas, cambió su semilla. Rosa tenía 49 años y trabajaba como costurera en un pequeño taller de Lima, donde hacía modificaciones y confecciones por encargo. Trabajaba más horas de las que cualquier contrato hubiera reconocido y al final de cada semana sentía que el dinero se evaporaba antes de que pudiera planear nada. La frase que Rosa repetía era esta: para lo que gano, ¿qué puedo esperar? La decía cuando alguien le hablaba de ahorrar, cuando veía anuncios de cursos que le interesaban, pero que no parecían posibles cuando pensaba en el futuro con esa mezcla de esperanza apagada y resignación activa. Algo en ti siempre supo que esa frase era un techo, no una descripción. Una tarde, después de escuchar la enseñanza sobre la siembra del decreto, Rosa tomó su cuaderno y escribió una sola frase. La escribió con letra firme, como si fuera un contrato. Mi expectativa no tiene techo. Mi cosecha supera lo que mi mente puede imaginar. La leyó en voz alta 3 veces. La primera vez, la voz le tembló un poco. La segunda fue más firme. La tercera fue la voz de quien recuerda algo antiguo que había olvidado. En las siguientes semanas, una diseñadora de moda que había conocido meses atrás en una feria la contactó para proponerle un acuerdo de confección exclusiva para una colección completa. El pago inicial fue 6 veces lo que Rosa ganaba en un mes normal. El techo que ella había decretado durante años desapareció el día que plantó una semilla sin límite. Ernesto tenía 61 años y era carpintero en Guadalajara. Había construido muebles durante 40 años con un oficio heredado de su padre y de su abuelo. Conocía la madera como conocía sus propias manos. Pero Ernesto cargaba una semilla que venía de más lejos que su propio vocabulario. Siempre ha sido difícil para mí. La había escuchado en boca de su padre, la había absorbido en la infancia como una verdad de familia y la había regado durante décadas con su propia repetición hasta que se convirtió en identidad. No veía la frase como un decreto, la veía como un hecho histórico confirmado por la evidencia de su vida. La tarde en que entendió que esa frase era la semilla que él mismo había plantado, generación tras generación, Ernesto tuvo que salir del taller y caminar un rato. Necesitaba que el aire le ayudara a procesar lo que acababa de reconocer. Cuando volvió, limpió la sierra con más calma de la habitual y en voz baja, casi para la madera que tenía delante, dijo: «Esta semilla no me pertenece. Yo planto decreto nuevo. Mi tierra es fértil y mi cosecha es abundante». Lo repitió cada mañana durante 2 semanas. Al 15º día recibió una llamada de un arquitecto que había conocido en una exposición de artesanía 3 años atrás. El arquitecto estaba diseñando el interior de un hotel boutique y quería que todos los muebles fueran de fabricación artesanal local. El contrato fue el más importante en la historia del taller de Ernesto. No lo buscó, lo convocó con la semilla que finalmente decidió plantar. Dolores tenía 54 años y trabajaba como auxiliar de farmacia en Buenos Aires. Era una mujer de carácter tranquilo y mirada atenta que conocía los nombres de todos sus clientes
y recordaba sus tratamientos con una precisión que el farmacéutico jefe reconocía pero nunca había recompensado de manera visible. Dolores repetía con la serenidad de quien ya dejó de pelear con algo que parece inmovible. Ya estoy mayor para que las cosas cambien. Lo decía cuando alguien le sugería estudiar algo nuevo, cuando pensaba en pedir un aumento que nunca llegaba, cuando miraba los años que le quedaban hasta la jubilación con una mezcla de cansancio y de miedo silencioso a no llegar con suficiente. La noche en que Dolores escuchó que el subconsciente no tiene calendario, que la tierra no distingue entre una semilla plantada a los 31 plantada a los 54, algo se movió en su pecho. No fue euforia, fue algo más sólido que la euforia, fue reconocimiento. Esa noche, con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados, declaró: mi estación de cosecha no ha pasado. La ley no tiene límite de edad. Mi decreto es ahora. A las 3 semanas, el farmacéutico jefe anunció que se jubilaba y recomendó a Dolores como su reemplazante ante los dueños de la farmacia. El aumento fue de más del 40%. Nadie le había dado señales previas de que eso era posible. La ley no evaluó su edad, evaluó su decreto, y el decreto era nuevo. Ahora te entrego la semilla correcta. La frase que reemplaza cada decreto de escasez que has pronunciado hasta hoy. La frase que le dice a la tierra de tu subconsciente que la siembra cambia desde este momento. Escúchala primero, luego la pronunciarás en voz alta 3 veces. Yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca, mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada. Abre los labios. Toma aire profundo y declara con la autoridad de quien sabe que la ley opera. Yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca, mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada. Siente lo que acaba de ocurrir en tu pecho. Esa vibración no es emoción pasajera, es la tierra reconociendo una semilla nueva. El subconsciente acaba de recibir una instrucción diferente. Yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca, mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada. La tercera vez que lo dices, ya no la dices como quien prueba algo, la dices como quien recuerda algo antiguo que su boca había olvidado mientras repetía el idioma prestado de la escasez. Yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca, mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada. Ahora quiero que hagas algo concreto durante los próximos 7 días. No te pido que cambies tu vida de golpe. Te pido que cambies tu siembra de manera consistente durante 7 días. 3 momentos al día. Cada momento tiene una posición específica, una duración exacta y una frase que pronunciarás completa, no resumida. El primer momento es la mañana. Antes de revisar el teléfono, antes de mirar el estado de cuenta, antes de que ninguna voz externa toque la tierra de tu subconsciente, en ese estado receptivo que existe al despertar. Siéntate en el borde de la cama. Pon las 2 manos sobre el pecho, una encima de la otra. Siente el latido. Ese latido es el sello del decreto. Cierra los ojos durante 60 segundos y en voz alta, no en susurro, sino en voz de gobernador firme declara: yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca, mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada. La tierra de mi subconsciente recibe esta semilla ahora y la hace crecer según la ley que nunca falla. El segundo momento es el mediodía. En cualquier instante de pausa en tu día, 30 segundos son suficientes. Detente donde estés. Respira una sola vez con profundidad. Pon una mano sobre el pecho, la que tengas libre, y declara en voz baja pero firme, con la certeza de quien sabe que la ley opera en todo momento:
Mi suministro es divino y fluye hacia mí ahora. No persigo, convoco. El tercer momento es la noche. Este es el más poderoso de los tres porque es la última semilla que planta la tierra antes de que el ciervo trabaje durante las horas de descanso. 2 a 3 minutos antes de cerrar los ojos. Siéntate con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, las palmas abiertas hacia arriba. La posición de quien recibe, no de quien suplica. Respira 3 veces con lentitud. Luego, toma el cuaderno que tendrás junto a la cama y escribe una sola línea describiendo una evidencia que hayas notado durante el día. Puede ser pequeña, una conversación que se abrió sin que la forzaras, una idea que apareció en un momento tranquilo y que reconociste como distinta a tus pensamientos habituales, un peso que disminuyó sin razón aparente. Escríbela. Luego cierra el cuaderno y declara: yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca, mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada. Esta noche la ley trabaja en lo que acabo de sellar. Dentro de las primeras 72 horas, no esperes euforia ni señales dramáticas. Espera algo más real que eso. Espera una conversación que se abre sin que la hayas buscado. Espera una llamada de donde no la esperabas. Espera una idea que aparezca en un momento de calma y que reconozcas de inmediato como diferente a lo que tu mente habitual produce. Espera una sensación de peso que se aligera sin razón aparente. Estas son las primeras señales de que la tierra acaba de recibir la semilla nueva y ha comenzado a germinar. No son el final de la cosecha. Son la confirmación de que la ley opera y de que tu decreto fue registrado. Aquí en este punto, antes de cerrar, quiero decirte algo que tal vez nadie te dijo con estas palabras. Hoy no aprendiste nada nuevo. Hoy recordaste algo que sabías antes de que el mundo te enseñara a hablar el idioma de la escasez, antes de que heredaras las semillas de quienes te precedieron. Antes de que la repetición cotidiana de la carencia se volviera tan natural como respirar. Tu espíritu sabe que la palabra tiene poder, siempre lo supo. Lo que hoy recuperaste es la certeza de que ese poder está disponible para ti, ahora, en esta estación, sin importar cuántos años llevas sembrando otra cosa. Tengo una sola instrucción para ti ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe estas 2 palabras. Siembro decreto. Eso es todo. No es participación de plataforma. Es tu primer decreto público pronunciado delante de testigos. Es la voz del labrador que anuncia que la tierra cambia hoy. La ley registra lo que declaras en silencio. La ley registra con más fuerza lo que declaras ante otros. Siembro decreto. Escríbelo ahora. En el próximo episodio vamos a hablar de la ley más ignorada en la vida de quien lleva décadas trabajando sin acumular. La ley de la identidad del receptor. La ley que determina no cuánto dinero entra en tu vida, sino cuánto puede quedarse. Porque hay personas que reciben y no retienen, no porque la ley falle, sino porque su identidad de receptor todavía no está activada. Esa ley afecta directamente a quien está en la etapa de la vida en que te encuentras. No te la pierdas. Yo no persigo el dinero, mi palabra lo convoca. Mi siembra es hoy y mi cosecha está decretada.